buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el asesinato de Gianni Versace y la cacería de un asesino en serie. Comenzamos. La mañana es cálida, húmeda, típica de Miami Beach. El sol apenas se filtra entre las palmeras y en Ocean Drive la vida transcurre con la falsa calma de lo cotidiano. Turistas, fotógrafos, paseantes matutinos. Nadie sospecha lo que está a punto de suceder. Son las 8:45 de la mañana del 15 de julio de 1997. Gianni Versace, el genio de la moda, el ícono, el artista que vistió a reinas del pop, princesas, actores, modelos y aristócratas, sale de su mansión con un paso elegante, sin prisa. Lleva una camisa de seda, sencilla pero inconfundible. En su mano, una revista que acaba de comprar en el kiosco de la esquina. Es su ritual, siempre lo hace. Sale solo, saluda al portero, sonríe. Es la imagen perfecta de un hombre que ha conquistado el mundo, que ha sobrevivido a la hostilidad, a la discriminación, al cáncer, a la fama, a los excesos. Está en la cima, o al menos eso cree. Lo que Gianni no sabe, lo que nadie sabe, es que alguien lo observa, lo espera, lo sigue. Un hombre está de pie a pocos metros, con la mente empapada en odio, delirio, frustración y rabia. Un hombre joven, atractivo, carismático, pero completamente roto por dentro. Se llama Andrew Cunanan. Mientras Gianni sube los escalones de mármol que llevan a su casa, Cunanan se le acerca por la espalda. Saca una pistola calibre 40 y sin vacilar dispara 2 veces. Una bala entra por la nuca, la otra por el rostro. Gianni cae al instante. Su sangre mancha los escalones blancos, tiñendo de rojo la entrada de su palacio italiano en pleno corazón de Florida. Todo sucede en segundos. La escena es brutal, grotesca, incomprensible. Las aves del parque alzan el vuelo. Un jardinero deja caer su regadera. Un testigo grita y la ciudad se paraliza. ¿Cómo puede una mente enferma borrar el esplendor de una leyenda de la moda con solo 2 balas? La muerte de Gianni Versace no solo sacude al mundo del diseño, no solo pone de luto a la industria, a las celebridades, a los amantes de la alta costura. No. Este crimen toca algo mucho más profundo. Es una herida directa a una época, a una cultura, a una forma de entender la belleza. Y es también la culminación de algo mucho más oscuro, más enfermizo, más siniestro. Una espiral de muerte, mentira y obsesión que venía gestándose desde hacía meses. Porque el asesinato de Gianni no es un hecho aislado. No es un impulso de un loco ni la casualidad trágica de un desconocido cualquiera. Andrew Cunanan ya ha matado antes, 4 veces, en 4 estados distintos. Y sin embargo, nadie lo ha detenido, nadie lo ha atrapado, nadie lo ha contenido. Este no es solo el crimen de una celebridad, es el final sangriento de una cacería que nadie supo reconocer a tiempo.
Pero aquí está la pregunta que más perturba, la que se clava en la conciencia y no deja dormir. ¿Por qué alguien mataría a Gianni Versace? ¿Qué lo llevó a elegirlo como su última víctima? ¿Qué clase de relación enfermiza, real o imaginada lo conectaba con el diseñador? ¿Fue envidia? ¿Delirio de grandeza? ¿Una obsesión de amante rechazado? ¿Un castigo simbólico a todo lo que Andrew nunca pudo ser? La respuesta, como todo en este caso, no es simple, es incómoda, desgarradora, psicológicamente brutal. En las próximas horas vamos a desentrañar la historia detrás de este crimen. Vamos a recorrer los pasos de Andrew Cunanan, desde su infancia hasta ese momento en que aprieta el gatillo. Vamos a descubrir cómo se construye un asesino narcisista, inteligente, manipulador y devastadoramente invisible para el sistema. Y vamos a internarnos en los pasillos más secretos de la mansión Versace, en sus últimos días, en los silencios que lo rodeaban, en los miedos que nunca compartió. Este no es un episodio más, es una radiografía del colapso, una historia de máscaras, de dobles vidas, de cacerías fallidas, de belleza y podredumbre. Una historia real. Bienvenidos a Perturbador, el lugar donde la elegancia puede convertirse en escenario de una ejecución y donde la gloria se apaga con 2 balas a plena luz del día. Gianni Versace nació el 2 de diciembre de 1946 en Reggio di Calabria, una ciudad situada al sur de Italia, casi al borde del tacón de la bota italiana. Desde pequeño estuvo rodeado de belleza, el azul profundo del mar Jónico, los paisajes agrestes de Calabria y sobre todo el mundo del diseño. Su madre, Francesca, era costurera y regenteaba un pequeño taller de costura, donde diseñaba y confeccionaba ropa para mujeres del pueblo. Fue en ese espacio lleno de agujas, hilos, telas y moldes, donde el joven Gianni aprendió los fundamentos del diseño y la elegancia. A los 9 años ya observaba y ayudaba a su madre, fascinado por los secretos que el arte de vestir parecía guardar. La infancia de Gianni no fue necesariamente lujosa, pero sí rica en cultura. Reggio di Calabria está impregnada de historia griega. Es una región donde las ruinas de la Magna Grecia aún se asoman entre los olivos. Esta herencia helénica lo marcó profundamente. Las columnas dóricas, las estatuas clásicas, los mitos que envolvían a dioses y héroes antiguos. Todo eso se transformaría décadas más tarde en símbolos recurrentes de su firma. Medusas, grecas, guerreros y cuerpos desnudos que transmitían belleza, poder y sensualidad. A principios de los años 70, decidió forjar su propio camino en la moda. Gianni se mudó a Milán, la capital italiana del diseño y la elegancia. Comenzó a trabajar como diseñador freelance para casas de moda consolidadas como Jenny, Callahan y Cómplice. Sus diseños pronto destacaron por su audacia, por una fusión poco convencional de formas clásicas con colores provocadores y telas innovadoras. En 1978, Gianni Versace lanzó su primera colección bajo su propio nombre y fundó la Casa Versace. Desde el inicio, su marca desafió las reglas establecidas. No se trataba de sutilezas ni de discreción. El estilo Versace era puro exceso, lujo barroco,
estampados cargados, dorados, omnipresentes, sedas salvajes y una sexualidad explícita se convirtieron en su firma. Sus desfiles no eran meros eventos de moda, eran espectáculos. Modelos como Naomi Campbell, Cindy Crawford y Claudia Schiffer no solo vestían sus diseños, las convertían en diosas modernas, símbolos de poder y deseo. La estética Versace era una fusión de muchas cosas, del arte grecorromano al punk londinense, del pop art a Warhol, al erotismo de las discotecas. Gianni entendía que la moda no era solo para vestir cuerpos, sino para narrar identidades. A través de su ropa, las mujeres podían ser fuertes, sexys, irreverentes, dominantes. Sus diseños rompían con las convenciones del recato femenino y también desafiaban la masculinidad tradicional con prendas andróginas, ceñidas y con tejidos poco comunes en la moda masculina. Durante los años 80 y 90, Gianni Versace se consolidó como uno de los diseñadores más influyentes del mundo. Su cercanía con las celebridades lo colocó en el corazón de la cultura pop. Vestía a Madonna, Elton John, Prince y a la princesa Diana. También colaboró con fotógrafos como Richard Avedon y Helmut Newton, quienes supieron capturar la esencia provocadora y elegante de sus colecciones. Pero los años 90 fueron sin duda la época dorada del imperio Versace. El diseñador no solo marcaba tendencias, sino que definía el espíritu de la década, una mezcla peligrosa de poder, glamour y hedonismo. Versace vestía a las supermodelos, pero también a mafiosos, estrellas del rock y nuevos ricos. Sus diseños eran amados y criticados por igual. Algunos los consideraban vulgares, otros revolucionarios. Gianni no temía la controversia. Sabía que el verdadero estilo debía provocar. Más allá de su genio como diseñador, Versace también fue un hábil empresario. Mantuvo el control creativo y financiero de su casa de moda, junto con sus hermanos Santo y Donatella. Su visión era global y no tardó en expandir su imperio a perfumes, accesorios, decoración y hoteles. Cada producto tenía su sello inconfundible: opulencia, audacia y sensualidad. Gianni también vivía como diseñaba, intensamente. En los años 90 se estableció en Miami Beach, donde adquirió una mansión llamada Casa Casuarina, ubicada en Ocean Drive, justo frente al mar. Transformó la casa en un palacio inspirado en la arquitectura mediterránea, con mosaicos dorados, columnas corintias y frescos mitológicos. Allí organizaba fiestas memorables, donde convergían estrellas de Hollywood, artistas, aristócratas y figuras del jet set internacional. Su relación con Antonio D'Amico, su pareja durante 15 años, fue una parte central de su vida privada, aunque siempre discreta. En una época donde la homosexualidad aún era tabú en muchos círculos sociales, Versace vivía su identidad con naturalidad, sin esconderla, pero tampoco proclamándola como bandera. Era parte de quien era, como lo era su amor por el arte, la música y el diseño. Gianni luchó en secreto contra un cáncer de oído interno durante varios años. Pocos lo sabían. Pese a su enfermedad, continuó trabajando, diseñando y expandiendo su marca hasta el último momento. Para muchos parecía inmortal, un titán de la moda que había conquistado el mundo con tela y aguja. El 15 de julio de 1997, Gianni Versace fue asesinado a sangre fría en las escaleras de su mansión en Miami Beach. Andrew Cunanan, un joven con una vida turbia y delirios de grandeza,
le disparó 2 veces en la cabeza. El crimen conmocionó al mundo entero. El ícono había caído, no en una pasarela, sino en el umbral de su propio palacio. La imagen de su cuerpo cubierto por una sábana blanca se volvió un símbolo trágico del fin de una era. Su muerte dejó un vacío inmenso en la moda, pero su legado perdura. Donatella, su hermana y musa, tomó las riendas de la casa Versace y, aunque con un estilo distinto, ha sabido mantener vivo el espíritu irreverente de Gianni. Hoy Versace sigue siendo sinónimo de audacia, exceso y glamour. Más allá del escándalo, el asesinato o el lujo, Gianni Versace será recordado por algo más profundo, por haber elevado la moda a un acto de poder, por haber desafiado las normas, por haber vestido al mundo con belleza, provocación y coraje. Casa Casuarina no era una mansión cualquiera. Situada en Ocean Drive, Miami Beach, esa residencia se transformó bajo el ojo creativo de Gianni Versace en un palacio viviente. Alberca de mosaico dorado, columnas corintias, frescos renacentistas, murales mitológicos, un jardín interior poblado de esculturas clásicas. Todo en esa casa respiraba estética barroca y exceso controlado. Desde afuera la construcción parecía inmóvil, elegante y un tanto intimidante. Era el símbolo físico del estilo Versace, una declaración de extravagancia frente al mar. En su interior, cada rincón estaba cuidadosamente escogido. El mármol italiano cubría el piso. Las paredes estaban decoradas con motivos griegos, escenas de héroes y diosas, medusas estilizadas y patrones dorados. Las ventanas daban a patios ajardinados, donde palmeras y ficus convivían con fuentes donde el agua parecía fluir eternamente. Las escaleras de mármol, amplias y radiales, conducían a galerías iluminadas por lámparas de cristal y espejos barrocos que multiplicaban la percepción del espacio. Allí, Versace combinaba su pasión por la antigüedad clásica con su deseo de sorprender. En un pasaje podía aparecer una estatua renacentista, en otro una escultura moderna y en el siguiente una réplica de una columna griega desgastada por el tiempo. Su vida cotidiana en la casa era al mismo tiempo reglada y libre. Gianni tenía rutinas casi obsesivas. Se levantaba cada mañana temprano, daba un paseo por la playa o por Ocean Drive y bajaba a desayunar en el pequeño café que había adaptado para su uso privado, justo debajo de su suite principal. Ahí leía varias revistas de moda y periódicos mientras sorbía café negro. A media mañana se encerraba en su despacho, un espacio con vistas al mar y paredes forradas de libros de diseño, arte y mitología. Allí dibujaba, planeaba colecciones o convocaba a su equipo creativo. A pesar de su éxito, él nunca se acomodó. Era perfeccionista, detallista. Un botón mal cosido podía arruinar una colección entera. Pero también sabía relajarse. Las tardes eran para su piscina dorada, donde recibía amigos, modelos y clientes. Organizaba fiestas inesperadas. Una tarde podía estar trabajando y de repente abrir la piscina y llenar la casa de música, champán, bailarines. Las celebridades acudían a esas fiestas. Madonna, Elton John, Tony Curtis o Antonio D'Amico, su pareja, quien vivía con él desde 1982. Antonio era su compañero de vida y estilo, la persona más cercana en su mundo personal. A pesar de su cotidianidad glamurosa, Gianni vivía aislado. No tenía vida social fuera de casa casuarina y la moda, claro.
Esa mansión era su refugio, su taller, su escenario. No salía a cenar en restaurantes, no asistía a eventos sociales comunes. Todo transcurría dentro de ese palacio. Era visible para el mundo, sí, pero siempre desde ese epicentro de control estético. Tenía seguridad discreta, pero relajada. No había guardias visibles ni torretas. Prefería que su casa se viera abierta, cosmopolita, como parte del barrio. A menudo saludaba a vecinos, fanáticos o fotógrafos. No había vallas, solo puertas grandes. Esa relajación en su seguridad fue a la vez símbolo de confianza y debilidad. Nadie pensó que alguien lo atacaría en su propia entrada. Su último paseo ocurrió esa mañana de julio de 1997. Gianni salió de casa rumbo a un kiosco cercano para comprar 2 revistas. Caminó descalzo por unos metros de césped húmedo. Tenía puesta una camisa azul claro y pantalones blancos. Nadie sabía que sería la última vez que verían su figura caminante. Su porte era elegante, tranquilo, casi casual. Esa mezcla de simpleza y presencia era su sello personal. Llevaba el lujo con naturalidad. Ese paseo fue lo último en su rutina. 2 balas estremecieron la fachada de Casa Casuarina. El estanque de mosaico en la piscina quedó intacto. Los murales no se mancharon. El mármol ni siquiera resbaló con la sangre. Fue como si su casa hubiese absorbido el crimen y se mantuviera impasible. Estatua dramática de una era que terminaba. Su palacio quedó en silencio. Su creador cayó en su propia entrada y todo su mundo estético se congeló en ese instante. Casa Casuarina ya no fue solo un palacio ostentoso, se volvió santuario y escenario del crimen. Hoy es un hotel histórico, con una placa que recuerda al diseñador caído. Los huéspedes caminan por los pasillos dorados sin saber que bajo la regia decoración yace una tragedia que transformó no solo a una marca, sino una época entera. El palacio permanece intacto, pero el sentido ha cambiado. Ya no fue solo casa de Versace, fue su legado y su tumba estética. Andrew Philip Cunanan nació el 31 de agosto de 1969 en National City, California. Desde su origen, su vida estuvo marcada por el caos y la ambigüedad. Era el menor de 4 hijos, criado en un entorno multicultural y disfuncional. Su padre, Modesto Pete Cunanan, un inmigrante filipino que había trabajado como corredor de bolsa, era un hombre ambicioso pero profundamente inmoral. Se marchó de la familia cuando Andrew tenía apenas 19 años, huyendo a Filipinas para evadir cargos por fraude financiero. Su madre, Mary Ann Chilassi, de ascendencia italoamericana, era profundamente religiosa y emocionalmente inestable. Esta mezcla explosiva de abandono, represión y expectativas no cumplidas moldeó la mente de Andrew desde temprana edad. Ya desde niño, Andrew se mostraba distinto. Tenía una memoria prodigiosa. Leía a una velocidad sorprendente y se destacaba académicamente. Le gustaba recitar poesía clásica y mostrar conocimientos enciclopédicos en cenas familiares o escolares. Pero también había algo teatral en su comportamiento. Dramatizaba sus emociones, mentía con facilidad y parecía disfrutar del engaño. A los 10 años ya manipulaba a sus compañeros, inventando historias sobre viajes, riqueza y aventuras ficticias. Era carismático y convincente, cualidades que más tarde serían armas sociales y finalmente letales.
Durante su adolescencia, Andrew asistió a The Bishop School, una prestigiosa secundaria privada en La Joya, donde fue becado. Ahí fue expuesto al mundo de los ricos californianos. Mansiones, coches lujosos, clubes exclusivos. Pero él no pertenecía realmente a ese mundo. Lo observaba desde una posición ambigua, como intruso fascinado. Su necesidad de aceptación lo llevó a crear un personaje, el joven sofisticado, con conexiones internacionales, refinado y culto. En su mente, la mentira no era un defecto, sino una herramienta de ascenso social. Fue en esos años cuando comenzó a explorar abiertamente su identidad sexual. Asistía a bares gay en San Diego, donde conoció hombres mayores con poder adquisitivo. Descubrió que podía intercambiar juventud y encanto con protección y dinero. Así se convirtió en una especie de boy toy de la escena gay de la élite. Su belleza andrógina, inteligencia rápida y teatralidad lo convertían en una figura deseada, aunque en realidad vivía como un parásito social, cambiando de casa en casa, adoptando nuevas identidades y manipulando a quienes lo rodeaban. El narcisismo se volvió su centro de gravedad. Andrew no podía tolerar el anonimato ni el fracaso. Necesitaba constantemente reafirmarse ante los demás. Era un mentiroso compulsivo. Decía que hablaba 5 idiomas, que había estudiado en Yale, que tenía un patrimonio heredado de una familia filipina aristocrática. Ninguna de estas afirmaciones era cierta, pero su encanto lo hacía creíble. Se convirtió en un maestro de la simulación. En 1995, su vida comienza a desmoronarse. Muchos de sus contactos más ricos lo abandonan. Su estilo de vida se vuelve más errático. Empieza a consumir drogas con frecuencia: cocaína, crack, metanfetaminas. Entra en una espiral de fiestas, relaciones fugaces y deudas crecientes. En lugar de cambiar, redobla su apuesta por el engaño. Se obsesiona con figuras públicas, artistas, diseñadores, empresarios. Uno de ellos fue Gianni Versace. La obsesión con Versace no surgió de un vínculo real, sino de una construcción simbólica. Andrew aseguraba haberlo conocido en una fiesta en San Francisco. Algunos testigos afirman que se vieron una vez, pero no existe evidencia de una relación. Para Cunanan, sin embargo, Gianni representaba todo lo que él deseaba ser. Un artista amado, amado por la élite, admirado y por su creatividad, lógicamente deseado. Millonario y por supuesto que sí, rodeado de belleza. Versace no era solo un diseñador, era el símbolo de todo lo que Andrew no podía tener. En abril de 1997 comienza su escalada asesina. Primero mata a Jeffrey Trail, exoficial de la Marina y expareja sentimental. La muerte fue brutal. Lo golpeó con un martillo en la cabeza más de 20 veces. Luego asesina a David Matson, su exnovio, disparándole a quemarropa. Ambos crímenes ocurrieron en Minneapolis. Después viaja a Chicago, donde asesina al empresario Lee Miglin, un hombre de 72 años al que tortura antes de matarlo. Aunque nunca se comprobó un vínculo sexual entre ellos, la brutalidad del crimen sugiere algo más que un robo. Huye en el auto de Miglin y en su camino mata al cuidador de un cementerio, William Reese.
solo para robarle su camioneta. Finalmente llega a Miami. Allí se esconde durante semanas, cambiando de nombre y residencia constantemente. A pesar de ser el hombre más buscado del país, logra pasar desapercibido en un entorno turístico y lleno de rostros nuevos. Frecuenta bares, fiestas e incluso resorts, donde se hace pasar por europeo, por productor, por diplomático. Durante esos días, sigue los pasos de Gianni Versace. Observa su rutina. Sabe cuándo sale de su casa. El 15 de julio de 1997, Andrew espera frente a Casa Casuarina. Cuando Gianni sale a comprar revistas, Cunanan se acerca y le dispara 2 veces en la cabeza. Luego huye sin robar nada. Fue un asesinato personal, simbólico, ritual. Durante los 8 días siguientes, el FBI lo busca sin descanso. Finalmente lo encuentran oculto en una casa flotante a pocos kilómetros del lugar del crimen. Rodeado, se suicida con un disparo en la cabeza. Tenía 27 años. Pero, ¿qué llevó a Cunanan a convertirse en asesino serial? No existe una respuesta única. Era inteligente, pero emocionalmente disfuncional. Era encantador, pero carecía de empatía. Era ambicioso, pero incapaz de sostener una vida auténtica. Construyó una identidad falsa tan elaborada que terminó ahogándose en ella. No mataba por dinero, mataba para destruir símbolos de rechazo, de abandono, de éxito ajeno. En la cultura pop, su historia ha sido mitificada. Ryan Murphy la convirtió en serie. Documentales, podcasts y libros lo describen como el asesino del glamour. Pero detrás de esa máscara había un niño roto. Cunanan no mató porque quería fama. Mató porque ya no tenía nada. Porque su identidad había colapsado. Y porque al destruir a los demás, intentaba en vano encontrar un sentido a su propia existencia fallida. Andrew Cunanan es, en última instancia, un espejo oscuro de la cultura de la apariencia. Un hombre que quiso ser leyenda, pero solo alcanzó notoriedad por el horror. La historia de su caída no es solo la de un asesino, sino la de un sistema que premia las máscaras y castiga la verdad. Y es precisamente en ese vacío, en ese teatro de apariencias, donde su monstruo encontró alimento. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Les agradezco mucho que estén aquí. Este tema en su momento fue muy explotado. ¿Para qué vamos a decir que no? En aquellos entonces, en 1997, cuando todo esto sucedió, claro que por supuesto todo mundo hablaba del asesinato de Gianni Versace. Y hoy pues lo quise retomar porque pues hay que revivir los mitos. Y el mito de Gianni Versace, ese no muere nunca. Tal vez pudo haber muerto el diseñador, el ícono de la moda. Pero este mito tiene mucho que dar. Su historia realmente es bastante interesante. Lejos de, y poniendo aparte, pues toda esta situación del glamour, la riqueza, todo este excentricismo que tenía este hombre, el hecho no es precisamente centrado en la figura de Gianni, sino en su asesino, en Andrew Cunanan. Él es el verdadero protagonista de esta emisión tan especial.
Si alguien ya ha escuchado acerca de este tema, acerca de Gianni Versace, por favor, pónganmelo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos. Y les recuerdo que hay estrellitas disponibles para que me ayuden y me apoyen, me muestren todo su cariño y amor a estas investigaciones. Déjenme saludar rápidamente. Hola Lugo, muy buenas noches, bienvenido. Míconos, muy buenas noches. Y a todos los chicos que me están escuchando por fuera de la aplicación, que no entran, pero que no los puedo ver realmente, también un saludo muy grande a todos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta este tema? ¿Les gustan los casos que involucran gente famosa? Ya hicimos uno de Tupac Shakur, ¿se acuerdan? Que por cierto tuvo mucho éxito, muchas gracias, ha tenido muchísimo éxito en YouTube y se los agradezco muchísimo. Y bueno, de vez en vez les voy a traer casos que involucran a personas súper, súper famosas. Pero ¿qué les parece si continuamos? Miren, chicos, antes de que Andrew Cunanan se convirtiera en un nombre tristemente célebre por el asesinato de Gianni Versace, ya había dejado un rastro sangriento que empezó a inquietar a las autoridades. 4 asesinatos que parecían desconectados entre sí, pero que en realidad revelaban una escalada violenta y calculada en la vida del asesino. Cada víctima tenía un vínculo con Cunanan y su muerte marcó una progresión en su espiral homicida. El primero de ellos fue Jeffrey Trail, el amigo íntimo asesinado a martillazos. Jeffrey Trail fue el primer nombre en la lista de víctimas de Cunanan, amigo cercano y compañero de aventuras. Trail no sospechaba que su confianza en Andrew terminaría en su muerte brutal. El cuerpo de Jeffrey fue encontrado en un departamento de Minneapolis, golpeado hasta la muerte con un martillo, un arma que reflejaba la rabia y el desprecio con que Cunanan actuaba. No se trataba de un asesinato compulsivo, sino de una acción premeditada, una declaración sangrienta que marcó el inicio de la serie de homicidios. La relación entre ambos era compleja. Se conocía él y Cunanan desde hacía bastantes años, pero el carácter impredecible y manipulador de Cunanan comenzó a deteriorar la amistad. En la mente de Andrew, Jeffrey pudo haber representado un obstáculo, una amenaza a sus planes o simplemente una víctima sacrificable en su búsqueda de control y poder. El martillo, símbolo de violencia directa y personal, dejó una huella indeleble en la escena del crimen, señalando un inicio brutal en la cadena de asesinatos. Segunda víctima, David Madson, examante asesinado junto al río. Poco tiempo después, la violencia de Cunanan se dirigió hacia David Madson, un hombre que había sido su amante. Madson fue encontrado muerto cerca del río, con heridas que indicaban una lucha desesperada. El asesinato junto al agua añade una atmósfera lúgubre y simbólica. El lugar donde la vida fluye y se renueva se convirtió en el escenario de un final trágico y violento. La muerte de Madson no solo reflejaba la capacidad de Cunanan para destruir relaciones cercanas, sino que además revelaba una faceta profundamente personal y obsesiva del asesino. Al asesinar a alguien con quien tuvo un vínculo sentimental, Cunanan borró cualquier rastro de humanidad en su accionar, sumergiéndose aún más en la oscuridad. El hecho de que el crimen ocurriera en un lugar abierto y público aumentó el riesgo,
pero también demostró su desprecio por las consecuencias y su creciente audacia. Tercera víctima, Lee Miglin, empresario millonario, torturado y asesinado en su casa. El tercer asesinato fue el de Lee Miglin, un hombre de negocios adinerado, conocido y respetado en Chicago. A diferencia de las víctimas anteriores, Miglin fue sometido a una tortura que reflejaba un sadismo más elaborado y calculado. El asesinato en su propia casa mostró un nivel de planificación y crueldad mucho más alto, con Cunanan invadiendo un espacio privado y seguro para perpetrar el crimen. Este asesinato marcó un punto de inflexión en la escalada de violencia. La brutalidad con la que se llevó a cabo sorprendió a las autoridades y a la opinión pública. El nivel de sadismo y el método empleado reflejaban una mente que ya no solo buscaba eliminar obstáculos, sino que se deleitaba en el sufrimiento de sus víctimas. Lee Miglin, con su prestigio y poder, pudo haber sido un blanco elegido tanto por su estatus como por lo que representaba en la mente distorsionada de Cunanan. Siguiente víctima, William Reese, cuidador de cementerio, asesinado para robarle su auto. El cuarto asesinato fue el más extraño y sorpresivo. William Reese, un cuidador de cementerio en Pensilvania, no tenía aparentemente conexión directa con Cunanan. Sin embargo, fue asesinado de forma brutal. Fue atropellado por su propio automóvil que Cunanan manipuló para matarlo. Este acto reflejaba una violencia menos personal, pero igual de calculada. El asesinato de Ruiz demostró la versatilidad y capacidad de Cunanan para adaptarse y utilizar cualquier medio a su disposición para matar. El hecho de que la víctima fuera un trabajador común, sin vínculos evidentes con el asesino, incrementó la alarma sobre el peligro que representaba. Esto sugirió que Cunanan estaba perdiendo el control de su lógica homicida, volviéndose más impredecible y peligroso para cualquier persona en su camino. Estos 4 asesinatos muestran una progresión clara en la psicología de Cunanan. Comenzó con un asesinato íntimo, lleno de rabia directa y violencia física contundente. Luego, el asesinato de un examante mostró un componente emocional y obsesivo, mientras que la tortura de Lee Miglin reveló un sadismo refinado y una búsqueda de control absoluto. Finalmente, la muerte de William Reese evidenció la capacidad de Cunanan para utilizar métodos indirectos y un creciente desprecio por la humanidad de sus víctimas. Psicológicamente, Cunanan podía ser descrito como un narcisista con tendencias psicopáticas, carente de empatía, manipulador, con una gran necesidad de poder y admiración. Su escalada violenta reflejaba un descontrol emocional y un deseo de dominar a través del miedo y la muerte. El patrón de sus asesinatos indicó también una mente meticulosa que planeaba sus crímenes, pero al mismo tiempo impulsiva, capaz de acciones improvisadas cuando las circunstancias así lo requerían. Después del cuarto asesinato, las autoridades comenzaron a conectar los puntos. El FBI lanzó una intensa cacería para atrapar a Andrew Cunanan. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Cunanan logró evadir la captura durante semanas, moviéndose a través de varios estados con una combinación de astucia, conocimiento del terreno y la capacidad de manipular a quienes se encontraba. Su habilidad para desaparecer radicaba en su estilo de vida errático y su carisma, que le permitía encontrar el refugio temporal en círculos sociales diversos, desde la alta sociedad hasta comunidades marginales. Además, Cunanan era un maestro en cambiar de identidad, utilizar documentos falsos y evitar patrones previsibles. La policía se enfrentaba a un enemigo que no solo era violento,
sino también extremadamente inteligente y adaptable. Esta fuga prolongada aumentó la presión mediática y policial. Cunanan se convirtió en un símbolo del peligro que representaba el asesino en serie moderno, un criminal sofisticado, calculador y extremadamente peligroso, capaz de desatar el caos y el terror en múltiples ciudades sin ser atrapado. Era la mañana del 15 de julio de 1997 en Miami Beach. El sol brillaba con intensidad, como si el día no pudiera ser más común. Gianni Versace, el icónico diseñador italiano, caminaba de regreso a su mansión después de su paseo habitual. Había salido a comprar revistas a la tienda de la esquina, algo que hacía con bastante frecuencia. No llevaba escolta, nunca lo hacía en Miami. Consideraba que allí podía sentirse libre, sin la necesidad de mantener las barreras que la fama le imponía en otras partes del mundo. Vestido con una camisa de lino y sandalias, Gianni regresaba a su casa, ubicada en Ocean Drive, una elegante mansión conocida como Casa Casuarina. A pocos metros de la entrada, saludó con amabilidad a algunos admiradores que lo reconocieron en la calle. Sonrió como de costumbre. Estaba tranquilo. Tenía en sus manos las revistas recién adquiridas. Nada parecía fuera de lugar. Pero alguien lo esperaba. Andrew Cunanan, un joven de 27 años que llevaba meses en una espiral de violencia y paranoia, se encontraba justo frente a la mansión, oculto a plena vista. Nadie lo reconocía. Lucía como un turista más, con una gorra y ropa informal. Sin embargo, en el bolsillo llevaba una pistola semiautomática Taurus calibre 40, la misma que ya había usado para asesinar a 4 hombres. A las 8:44 de la mañana, Gianni colocó una mano sobre el portón de hierro forjado de su residencia. Estaba a punto de abrirlo cuando Cunanan se acercó por detrás. Levantó el arma y le disparó 2 veces a quemarropa. Uno de los disparos impactó en la cara de Versace, el otro en el cuello. El cuerpo del diseñador cayó pesadamente sobre los escalones de mármol blanco que conducían a la entrada de su hogar. Su sangre tiñó las piedras con un rojo oscuro, formando un contraste brutal con el lujo del lugar. Las revistas quedaron esparcidas a su lado, algunas empapadas en sangre. Los gritos estallaron casi de inmediato. Turistas, vecinos, trabajadores cercanos. La escena fue tan repentina como brutal. Algunos pensaron que se trataba de una broma, un rodaje, un montaje, pero era real. La conmoción fue inmediata. Quienes presenciaron el crimen quedaron paralizados sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Cunanan, sin decir una sola palabra, se alejó caminando con calma entre el caos. Se dirigió a un callejón cercano, donde más tarde se encontraría evidencia que confirmaría su participación. El asesino desapareció en segundos. Las cámaras de seguridad registraron su huida, pero no fue detenido. Gianni fue trasladado al hospital Mount Sinai, pero ya no había nada que hacer. Fue declarado muerto poco después. Tenía 50 años. La noticia se esparció como un incendio. En menos de una hora, los principales medios del mundo informaban del asesinato de una de las figuras más influyentes del siglo XX. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de reporteros, policías, helicópteros y multitudes. Las imágenes del cuerpo cubierto, la sangre en los escalones y el llanto de su pareja, Antonio D'Amico, dieron vuelta al mundo. Las transmisiones en vivo no tardaron. En Italia, en Nueva York, en París,
En Milán, la noticia cayó como una bomba. ¿Cómo podía morir así una figura tan grande? ¿Cómo era posible que uno de los íconos más influyentes de la moda hubiera sido asesinado a plena luz del día en la puerta de su casa? La conmoción fue total. En la industria de la moda se hablaba de una tragedia sin precedentes. Figuras como Donatella Versace, Giorgio Armani y Karl Lagerfeld expresaron su consternación. Las casas de moda apagaron sus luces. Los eventos fueron cancelados. El silencio se apoderó del mundo del lujo. Las teorías comenzaron de inmediato. ¿Había sido un asesinato al azar? ¿Un acto de odio? ¿Una venganza? ¿O parte de una serie de crímenes meticulosamente planeados? La policía encontró poco después la pistola Taurus calibre 40 que confirmaba que se trataba de la misma arma utilizada en los asesinatos previos, cometidos por Cunanan. Jeffrey Trail, David Matson, Lee Miglin y William Reese. La conexión era innegable. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Cunanan. Había llegado a Miami semanas antes. Vivía en un hotel barato, sin dejar rastro claro de su paradero. No se sabía con certeza cómo localizó a Versace. Algunos sostenían que se conocían desde antes, incluso que habían tenido algún tipo de relación fugaz años atrás. Otros aseguraban que era solo una obsesión sin fundamento. Lo cierto es que Cunanan había seguido sus pasos, acechándolo silenciosamente hasta elegir el momento perfecto para matarlo. El hecho de que no robara nada, que no gritara, que no huyera a toda prisa, apuntaba a un asesinato planeado. Una ejecución, no un impulso. El modus operandi era frío, directo y simbólico. Matar a Gianni Versace no era solamente matar a una persona, era asesinar una idea, una figura pública, un símbolo de éxito y extravagancia. En las siguientes horas, la figura de Cunanan se convirtió en una obsesión mediática. Su rostro apareció en todos los noticieros. El FBI confirmó que era el autor de una ola de asesinatos que había comenzado 3 meses antes. La cacería humana más importante del momento estaba en marcha, pero parecía que Cunanan siempre iba un paso adelante. Su capacidad para mezclarse con el entorno, para disfrazarse, mentir y borrar rastros, lo hacía particularmente peligroso. Las especulaciones crecían. ¿Estaba loco? ¿Quería fama? ¿Tenía un mensaje que enviar? Su historial de mentiras, su habilidad para inventar versiones sobre su vida y su necesidad desesperada de reconocimiento apuntaban a una personalidad profundamente trastornada. También se discutía su identidad sexual, su pasado como acompañante, su vínculo con el VIH y cómo todo esto pudo haber alimentado su cólera interior. Pero ese 15 de julio, la ciudad de Miami y el mundo entero se vieron sacudidos por un acto tan repentino como inexplicable. La muerte de Versace no solo cerró una vida brillante, sino que marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad de las celebridades. Si alguien tan poderoso, exitoso y admirado podía morir así, nadie estaba a salvo. Mientras la sangre se secaba sobre el mármol y las cámaras seguían enfocando el lugar del crimen, comenzaba la otra parte de la historia. La cacería final de Andrew Cunanan, el asesino serial que había cruzado el umbral entre la oscuridad personal
y el crimen mediático más perturbador de los años 90. Miami se convirtió en el epicentro de una de las cacerías humanas más intensas de los años 90. Tras el asesinato del icónico diseñador Gianni Versace el 15 de julio de 1997, el nombre de Andrew Cunanan ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Pero la magnitud de lo que acababa de ocurrir cambió el juego por completo. El crimen, cometido en plena luz del día y frente a una de las mansiones más famosas de Ocean Drive, sacudió al mundo y desató una persecución que paralizó la ciudad. Las autoridades federales, en coordinación con la policía local, desplegaron un operativo de búsqueda sin precedentes. La ciudad estaba sitiada. Helicópteros sobrevolaban el cielo. Oficiales patrullaban las calles y los accesos a zonas residenciales fueron reforzados. Se instalaron retenes, se revisaban autos y se inspeccionaban hoteles, moteles y edificios abandonados. Pero Cunanan parecía haberse esfumado, como si se lo hubiese tragado la tierra. Lo que nadie sabía entonces era que Andrew no había huido muy lejos. Mientras los medios de comunicación cubrían el caso minuto a minuto y las autoridades intensificaban la búsqueda, él permanecía escondido, en completo silencio, a tan solo unos kilómetros de la escena del crimen. Durante 8 días se ocultó dentro de una casa flotante anclada en Indian Creek, una pequeña isla artificial en Miami Beach, rodeada de mansiones millonarias y canales tranquilos. La casa flotante en cuestión no era lujosa ni cómoda. Estaba prácticamente abandonada, sin electricidad, sin agua potable, sin alimentos. Allí, en ese espacio húmedo y caluroso, Cunanan pasaba los días acostado, revisando los recortes de prensa sobre sus crímenes, escuchando cómo el mundo hablaba de él. El calor era insoportable. Los mosquitos no le daban tregua y, sin embargo, no se movió. No intentó escapar. No cambió de escondite. Esperó. Tal vez meditaba su siguiente paso. Tal vez sabía que no habría otro. Afuera, los rumores eran incontrolables. Se hablaba de que podría haber huido a Cuba, que tenía ayuda externa, que se había suicidado en algún rincón y su cuerpo aún no era encontrado. Algunos pensaban que nunca más sería capturado. Pero el 23 de julio, al cumplirse 8 días exactos del asesinato de Versace, un cuidador del área escuchó un disparo proveniente del interior de la casa flotante. Llamó al 911. Lo que vino después fue rápido y definitivo. El equipo SWAT rodeó la propiedad. Entraron con cautela, con las armas listas, preparados para una confrontación. Pero ya era tarde. Andrew Cunanan yacía muerto con un disparo en la cabeza. Había utilizado la misma pistola con la que asesinó a Versace, una Taurus calibre 40. La escena era silenciosa, casi absurda. El hombre que había eludido a las autoridades durante meses, que había asesinado brutalmente a 5 personas, incluyendo a un magnate y una celebridad mundial, había terminado su vida solo, sucio, acorralado y sin dejar explicación alguna. No dejó nota de suicidio. No hubo carta de confesión. No hubo últimas palabras. La falta de una explicación concreta desató una ola de especulaciones. ¿Por qué había matado a Gianni Versace? ¿Por qué a las otras víctimas? ¿Por qué esa cadena de violencia sin sentido aparente, sin conexión clara entre los asesinatos? ¿Fue odio? ¿Envidia? ¿Celos?
Fue el intento desesperado de obtener fama antes de desaparecer. Nada de eso quedó claro. Cunanan se llevó consigo las respuestas. Los medios no tardaron en rodear la escena. Las imágenes del cadáver saliendo en una camilla, cubierto por una sábana blanca, fueron transmitidas en vivo a millones de espectadores alrededor del mundo. Algunos sintieron alivio, otros frustración. El FBI emitió un breve comunicado donde confirmaba la identidad del cuerpo y clausuraba oficialmente la investigación. La historia de Andrew Cunanan cerraba así, sin justicia, sin juicio, sin verdad. Las teorías abundaron. Algunos insistieron en que Cunanan había tenido una relación con Versace en el pasado, aunque esto nunca pudo ser comprobado. Otros pensaban que había querido dejar un legado infame, algo que lo hiciera trascender. Estaba obsesionado con el dinero, el poder, la belleza, y quizá con la caída de aquellos que lo tenían. Tras su muerte, el cuerpo fue llevado al forense para la autopsia. No se hallaron drogas en su sistema. Tenía el rostro delgado, la piel dañada por los días de encierro y los signos de desnutrición. Llevaba la misma ropa con la que fue visto por última vez. En su bolsillo, una foto vieja. Nadie supo por qué la guardaba. La casa flotante donde murió fue desmantelada días después. No quedaba rastro alguno del asesinato. Solo el eco de su última decisión y una ciudad entera tratando de comprender qué los había marcado tan profundamente. Porque la casa de Andrew Cunanan no fue solo una persecución policial, fue también una carrera contra el miedo, contra la incertidumbre, contra el vacío que deja un crimen sin respuestas. Su final dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Cuánto daño puede hacer alguien desesperado por ser recordado? El 15 de julio de 1997, Andrew Cunanan caminó con calma por Ocean Drive, bajo el sol de Miami, hasta llegar a las escalinatas de una mansión. Sacó una pistola, apuntó y disparó 2 veces. Gianni Versace cayó en el acto. Su sangre manchó los escalones de su casa frente al mar y el mundo entero se sacudió. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Fue realmente un crimen impulsivo? ¿Un acto de celos? ¿Un último golpe de gloria antes de su propia muerte? ¿O había algo más? Las preguntas no han cesado en todos estos años, y las respuestas oficiales, lejos de cerrar el caso, abrieron la puerta a una tormenta de teorías conspirativas, suposiciones y vacíos inquietantes. ¿Fue un crimen pasional? Desde el primer momento, la hipótesis más tentadora fue la de un crimen pasional. Cunanan, homosexual, proveniente del mundo de las fiestas, la prostitución de lujo y los ambientes nocturnos de San Diego, San Francisco y Miami, se movía entre hombres adinerados y deseosos de compañía joven. No era raro que tuviera relaciones con figuras poderosas o célebres. Y pronto surgió la versión de que él y Versace se habían conocido años antes, durante una fiesta o un evento social. Algunos testigos aseguraron que sí se habían cruzado en San Francisco, en la ópera o en algún bar de moda. Otros negaban categóricamente que Gianni tuviera la más mínima idea de quién era Andrew. Lo cierto es que Cunanan fantaseaba con una cercanía con Versace que nunca fue comprobada. En círculos íntimos solía presumir que el diseñador lo conocía, que le había hablado, que incluso lo había invitado a alguna fiesta privada. Nadie sabía si era verdad o delirio, pero en la mente de Andrew esa narrativa era real. ¿Podría el rechazo
o el olvido haber detonado el odio? ¿Fue el asesinato una forma de reclamar notoriedad frente a un hombre que simbolizaba todo lo que Andrew deseaba, pero nunca pudo alcanzar? ¿Fue un crimen pasional en el sentido simbólico más que amoroso? Pónganmelo en los comentarios. ¿Ustedes qué creen? Pongan mucha atención con todas las teorías conspirativas acerca de este caso y me las van poniendo en los comentarios cuál es su conclusión final. Exactamente qué fue, porque en este punto nadie lo va a saber nunca. Recordemos que Andrew Cunanan se suicidó 8 días después del asesinato de Gianni Versace. Así que todo lo que nos queda es elucubrar, es tejer una red de suposiciones acerca de lo que pasó. Y me encantaría poder leerlo, chicos. Siguiente teoría. Una venganza contra el lujo. Otra teoría plantea que el asesinato fue un acto de castigo, una venganza dirigida al símbolo supremo del lujo, la riqueza y el reconocimiento homosexual. Gianni Versace representaba para muchos la consagración de una vida sin límites. Su imperio no solo vendía ropa, vendía poder, belleza, deseo, cuerpos perfectos y una estética sensual que desafiaba las convenciones. Lo hacía además siendo abiertamente gay en un mundo donde aún costaba mucho aceptarlo. Andrew Cunanan, por el contrario, era el reverso de esa moneda. Fracasado, sin rumbo, con un historial de relaciones rotas, deudas, rechazo familiar y una profunda inseguridad encubierta por una máscara de arrogancia. Vivía en la periferia de ese mundo que admiraba y odiaba. Algunos analistas han sugerido que matar a Versace fue su forma de matar lo que más envidiaba, que fue una ejecución simbólica más que personal, un castigo al lujo, un disparo contra el éxito ajeno. Tercera teoría. ¿Un crimen político? En los años posteriores al asesinato, algunos sectores LGBTQ+ comenzaron a especular sobre motivos más profundos. En los años 90, el VIH aún era una sentencia de muerte. El estigma era feroz y los crímenes contra homosexuales solían ser minimizados por las autoridades. Aunque Versace nunca confirmó su estado de salud públicamente, en 2010 su familia reconoció que el diseñador padecía VIH en el momento de su muerte. ¿Podría Cunanan haber tenido información sobre esto? ¿Podría el crimen haber estado relacionado con una amenaza, un chantaje o un escándalo encubierto? Hay quienes creen que Andrew conocía secretos que nunca llegaron a salir a la luz y que su asesinato fue apenas la punta de un iceberg silenciado con rapidez. Esta teoría ha sido desacreditada por las autoridades, pero su mera existencia demuestra lo mucho que quedó sin esclarecer. Cuarta teoría. ¿La mafia gay? En uno de los ángulos más oscuros y especulativos del caso, algunos teóricos han sugerido que existía una red poderosa, una suerte de mafia gay de élite, compuesta por diseñadores, empresarios, políticos y figuras del entretenimiento que protegían sus secretos a toda costa. Andrew, al entrar y salir de ese mundo por medio de sus relaciones como escort, habría sido testigo de cosas que no debía ver.
La idea no tiene pruebas sólidas, pero ha sido alimentada por la velocidad con la que algunos hechos fueron borrados o ignorados en la investigación. Por ejemplo, ¿cómo consiguió Andrew moverse por 4 estados, cometer múltiples asesinatos y seguir sin ser capturado durante semanas? ¿Por qué no se emitió una orden nacional inmediata? ¿Por qué el FBI parecía siempre un paso atrás? ¿Fue realmente incompetencia o indiferencia? Uno de los mayores misterios del caso no es el crimen en sí, sino cómo fue posible. Cunanan era un fugitivo activo. Había asesinado ya 4 hombres en distintos estados. Se sabía su identidad. Había sido incluido en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI. Su rostro estaba en carteles, noticieros, periódicos. Y aún así logró llegar hasta una de las casas más vigiladas de Miami Beach, caminar por una zona concurrida en pleno día, asesinar a un ícono mundial y desaparecer por 8 días más. Durante todo ese tiempo vivió en una casa flotante abandonada a pocas cuadras del crimen. Nadie lo detectó. Nadie lo rastreó. ¿Por qué? Muchos culpan a la poca coordinación entre agencias estatales y federales. Otros señalan que al trasladarse de un asesino homosexual que mataba principalmente a otros hombres homosexuales, el caso no fue tratado con la urgencia que merecía. De hecho, un reporte interno del FBI reveló que hubo negligencia y falta de recursos asignados al seguimiento del caso de Cunanan. La versión oficial habla de una combinación de errores, burocracia y mala suerte. La narrativa mediática, sin embargo, lo ve de otro modo. En paralelo a las investigaciones formales, los medios de comunicación construyeron su propia historia. Andrew Cunanan fue retratado como un asesino a sangre fría, un psicópata narcisista, un monstruo gay enloquecido por el rechazo. Cada titular parecía más un juicio moral que un análisis riguroso. Se omitían los matices, los traumas, las causas. El foco estaba en lo escandaloso, la moda, la sangre, el sexo. La víctima era una celebridad global y eso bastaba para reducir la historia a una telenovela macabra de celos y glamour. Pocos medios se detuvieron a preguntar ¿cómo se fabrica un Andrew Cunanan? ¿Por qué un joven con un coeficiente intelectual alto, carismático, con acceso a oportunidades y redes sociales poderosas, se convirtió en un asesino itinerante movido por el odio, el resentimiento y el deseo de destruir? Los medios prefirieron el mito. Y la pregunta que surge ahora es, ¿realmente Andrew Cunanan se quitó la vida? Otro de los puntos más debatidos fue la muerte de Andrew. 8 días después del asesinato de Versace, el 23 de julio, su cuerpo fue hallado en la misma casa flotante donde se había escondido, con un disparo en la cabeza. La pistola usada era la misma con la que había matado a sus víctimas. Las autoridades cerraron el caso como suicidio. Pero algunos dudan. No había huellas recientes en la escena, ni nota de despedida. El disparo fue detrás de la oreja, en un ángulo poco común para un suicidio. ¿Fue asesinado por alguien más? ¿Silenciado? Los expertos forenses confirmaron que no había signos de lucha y que el arma coincidía. Sin embargo, el hecho de que muriera justo cuando se intensificaban los operativos y que con él se llevara todos los secretos que aún quedaban sin revelar,
alimentado las teorías más oscuras. Al final, el caso Andrew Cunanan sigue siendo un rompecabezas con muchas piezas faltantes. Fue un asesino, sí, pero también fue una figura moldeada por su tiempo. La homofobia, el VIH, el capitalismo sexualizado, el narcisismo social, la marginación disfrazada de éxito. Su historia fue distorsionada para encajar en un molde, el del monstruo fácil de odiar. Versace fue víctima de un crimen atroz, pero también de una historia que no quiso contarse completa. ¿Tuvo Andrew ayuda? ¿Andrew conocía a Versace realmente? ¿Fue un crimen simbólico, político, psicológico o pasional? ¿Fue todo a la vez? A veces las respuestas no se ocultan en los hechos, sino en lo que elegimos no preguntar. La mañana del 15 de julio de 1997 no solo fue la última vez que se vio con vida a Gianni Versace, también marcó el inicio de un antes y un después en la historia de la moda, el crimen y la cultura mediática. El asesinato del diseñador más célebre del momento, frente a su mansión en Ocean Drive, resonó como un disparo en la médula del arte, el lujo y la cultura pop. El mundo había perdido a un genio creativo, pero lo que vino después fue algo aún más inquietante, la lenta y dolorosa transformación de su legado. Versace no era simplemente un diseñador, era una fuerza de la naturaleza, un artista que había transformado el cuerpo humano en un lienzo audaz, sensual y provocador. Había elevado el exceso a categoría de estilo y hecho de las pasarelas escenarios casi teatrales. Bajo su dirección, la marca Versace no solo vestía celebridades, las convertía en íconos. Su muerte sacudió los cimientos de esa industria. Era impensable que alguien tan poderoso, influyente y aparentemente intocable hubiera caído de una manera tan brutal. Durante días, revistas como Vogue y Vanity Fair detuvieron sus coberturas habituales para dedicar portadas, ensayos y tributos a la figura del diseñador italiano. Las grandes casas de moda se sumieron en un silencio sepulcral y muchos cancelaron sus desfiles por respeto. Pero más allá del lujo, había incertidumbre. ¿Qué sería ahora de Gianni Versace? ¿Qué sería ahora de Versace sin Gianni? ¿Podía la marca sobrevivir sin su fundador y fuerza creativa? ¿Estaba condenada a desaparecer como otras firmas cuyo genio se había extinguido? Dentro de la mansión de South Beach, el ambiente era diametralmente opuesto al bullicio mediático del exterior. La familia Versace, devastada, intentaba recomponerse. Antonio D'Amico, pareja de Gianni, cayó en una depresión profunda. El hermano, Santo, asumía las responsabilidades financieras y Donatella, la hermana menor, se enfrentaba a una tarea que ni el más audaz de los estrategas habría deseado: mantener vivo el corazón de una casa de moda sin su creador. Donatella, que hasta entonces había estado en la sombra de su hermano, asumió la dirección creativa con una mezcla de dolor, coraje y determinación. Esto no es por mí, es por Gianni, dijo en una entrevista poco después del funeral. Y con esa frase cargada de amor y responsabilidad, se convirtió en la nueva cara de la marca. El desafío era colosal.
El mundo no solo esperaba que Donatella mantuviera la esencia de Versace, sino que también lo modernizara, lo hiciera sobrevivir a la muerte de su creador sin perder su alma. Años después, lo lograría con cierto éxito, pero durante mucho tiempo, cada colección era leída también como una carta póstuma, una forma de duelo, una manera de no dejar morir del todo a Gianni. El caso de Andrew Cunanan dejó tras de sí muchas preguntas, pero también una conclusión incómoda. Algo en la sociedad había fallado. Los medios, fascinados por el aura misteriosa del asesino, lo convirtieron en una especie de antihéroe sin sepulcros. Su rostro comenzó a circular en todas partes. Revistas, noticieros, programas de espectáculos. Todos querían ser su parte del morbo. Su historia, llena de ambigüedades, carencias emocionales y mentiras, fascinó tanto como escandalizó. La prensa sensacionalista lo dibujó como un símbolo de los excesos de los años 90. Joven, guapo, carismático, homosexual y peligrosamente ambicioso. Algunos lo describieron como una especie de espejo oscuro de la fama, como si Cunanan hubiera sido engendrado por la propia cultura del estrellato que dominaba la década. En una era donde todos querían ser vistos, él decidió matar para no ser olvidado. Las voces más críticas señalaron que el caso se volvió un espectáculo grotesco. El asesino de Versace fue consumido como entretenimiento por millones. Las transmisiones en vivo desde Ocean Drive, los perfiles psicológicos de Cunanan, las teorías de conspiración. Todo fue parte de un circo que no parecía respetar la gravedad de la pérdida. Fue un momento en que la fama, el crimen y la industria mediática se cruzaron en una línea demasiado delgada. La marca Versace continuó. Donatella, con sus excesos, cirugías, estilo inconfundible y personalidad arrolladora, logró mantenerla viva. Pero quienes conocieron a Gianni sabían que algo se había ido con él. Las colecciones cambiaron. La estética se transformó. El alma de la casa ya no era la misma. El asesinato dejó una cicatriz que ninguna pasarela podía cubrir. Los desfiles posteriores a su muerte estuvieron marcados por una solemnidad distinta. Incluso cuando se retomó el glamour, siempre había un fantasma rondando, una ausencia que se sentía incluso en los detalles. Aún así, hubo momentos memorables, como el desfile de primavera de 2018, en el que Donatella reunió a las supermodelos originales, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla y Elena, para rendir homenaje a Gianni. Fue un instante emocionante, nostálgico y profundamente simbólico. Un recordatorio de que, pese a todo, el espíritu de Gianni seguía vivo en cada puntada, en cada lentejuela, en cada paso de pasarela. La figura de Andrew Cunanan no se ajusta del todo a los moldes tradicionales del asesino serial. No dejó cartas ni confesiones. No buscó una firma específica ni tenía un modus operandi claro. Mató por razones diferentes a personas distintas. Su perfil no encajaba del todo, y sin embargo, su historia sigue siendo inquietante. Algunos criminólogos lo definen como un narcisista con delirio de grandeza. Otros creen que era un joven roto por dentro, obsesionado con pertenecer a un mundo que lo rechazaba. Hay quienes piensan que Cunanan no mató por odio, sino por desesperación, que sus crímenes fueron una forma de reclamar atención, de reforzar y tratar
de obligar al mundo a mirar hacia él, y lo consiguió. Con el tiempo, la figura de Cunanan ha sido reinterpretada en libros, documentales y series. La más conocida fue The Assassination of Gianni Versace, producida por Ryan Murphy, que lo retrató como un joven perturbado, pero también como una víctima de la homofobia, la indiferencia social y la marginación. Una mirada polémica, pero que abrió el debate sobre hasta qué punto una sociedad puede engendrar a sus propios monstruos. A más de 2 décadas del crimen, el nombre Versace sigue siendo sinónimo de lujo, sensualidad y poder. Pero también carga con la sombra de un asesinato que marcó a toda una generación. La moda nunca volvió a ser inocente después de aquel disparo. La fama nunca volvió a ser vista con los mismos ojos. Y el mundo entendió que incluso el arte más brillante puede extinguirse en un segundo. Gianni Versace murió a los 50 años, en la cima de su gloria. Su legado quedó salpicado de sangre, pero no destruido. En cada colección, en cada homenaje, en cada prenda que lleva su nombre, late aún el corazón de un genio que desafió las reglas y convirtió la moda en una forma de eternidad. 5 vidas apagadas. 5 destinos brutalmente interrumpidos por la furia de un hombre que no buscaba redención, sino notoriedad. El recorrido sangriento de Andrew Cunanan culminó con un disparo a sangre fría frente a la residencia del diseñador más célebre del planeta. Y en ese acto se selló el fin de una cacería que había comenzado mucho antes. No fue un crimen pasional. No fue una locura del momento. Fue un ritual, un acto final en una obra de horror escrita por él mismo, donde cada víctima ocupó un lugar cuidadosamente elegido. Jeffrey Trail, David Madson, Lee Miglin, William Reese y finalmente Gianni Versace. 5 nombres, 5 epitafios. Una historia de muerte trazada con precisión y sin arrepentimiento. Cunanan no dejó cartas de disculpa, no pidió perdón, no lloró, tampoco explicó. Como si su mensaje estuviera en los cadáveres, en las noticias, en las fotos de archivo que aún nos perturban. Y quizás lo tuvo. Andrew no quería justicia. Quería ser eterno, y en cierta forma lo consiguió. Su rostro quedó grabado entre los criminales más infames del siglo XX, no por la cantidad de muertes, sino por la elección de sus víctimas, por su frialdad, por haber hecho del crimen una especie de espectáculo. ¿Quién era en realidad Andrew Cunanan? ¿Un sociópata encantador? ¿Un mentiroso patológico alimentado por las fantasías de una vida de lujo que nunca tuvo? ¿Un hombre vacío, consumido por la necesidad de ser admirado y temido al mismo tiempo? Lo cierto es que al final, su espejo fue Versace, alguien que también vivió rodeado de belleza, poder, secretos, pero que eligió crear en lugar de destruir. Hoy cerramos este episodio con un sabor amargo, porque detrás de cada crimen hay vidas rotas, hay familias que no se recuperan, hay preguntas que jamás tendrán respuesta. La sangre de 5 personas se convirtió en el precio que pagó Cunanan por su deseo de trascender. Pero el horror no se detiene aquí, chicos. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo y todos los demás estarán disponibles en mi canal de YouTube y Spotify.
donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas, cuentos cortos, datos curiosos, situaciones asombrosas, ecos del pasado y leyendas inquietantes, ya saben que se pueden unir a mi canal de WhatsApp. Y recuerden, si alguien los mira con admiración demasiado tiempo, tal vez no los están admirando. Tal vez los están eligiendo. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!